Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. A nombre de la promoción 23 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Centro. En nuestra segunda semana continuamos con los talleres de repaso de gineco-obstetricia pre-ENAM. Hoy presentamos el taller polidramnios, oligohidramnios, con la participación del doctor Carlos Beltrán Yaxa, egresado de nuestra querida facultad, además, especialista en gineco-obstetricia en el Hospital Regional Docente Materno-Infantil El Carmen. Es un gusto contar con su participación. Adelante, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, la escuchamos. Oh, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estas reuniones académicas. Espero que sea de mucha utilidad para todos los alumnos, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado a las alteraciones del volumen del líquido amniótico, específicamente sobre oligohidramnios y polidramnios. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ok, entonces continuemos. Como ya mencionó la doctora hace un instante, mi nombre es Carlos Jefferson Beltrán Yaxa. Soy egresado de la segunda promoción de nuestra gloriosa facultad. Hice los estudios de especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede docente del Instituto Nacional Materno Perinatal. Actualmente vengo laborando en el Hospital Regional Docente Materno Infantil del Carmen, en el Departamento de Ginecología y Obstetricia. Continuemos. Lo que vamos a desarrollar durante la charla va a ser la introducción sobre el tema a tratar, la fisiología del líquido amniótico, la valoración del líquido amniótico, oligohidramnios y polidramnios. Introducción. Hablar sobre las variaciones que puede presentar el líquido amniótico durante la gestación, especialmente si estos se vuelven anormales, ya sea el oligoamnios o el polidramnios, es que dichas variaciones van a incrementar la morbimortalidad fetal, la morbimortalidad neonatal e inclusive la morbimortalidad materna. ¿Ya? Debemos tener en cuenta que el origen, la composición, las características y el volumen del líquido amniótico van a ir variando de acuerdo a la edad gestacional. Una de las funciones principales del líquido amniótico es la función protectora para con el feto. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo porque esta nos va a permitir entender el desarrollo de la presentación. Recordemos un poco de la fisiología del líquido amniótico. En esta figura podemos ver las fuentes del líquido amniótico. Tenemos acá el sistema respiratorio, tenemos acá el tracto digestivo, tenemos acá el tracto urinario, la piel fetal, el cordón umbilical, placenta y membranas. Cada uno va a tener una función específica en la producción y reabsorción del líquido amniótico. En este cuadro podemos ver las fuentes de líquido amniótico en una gestación a término.
En primer lugar, podemos ver la orina fetal, que al día se va a producir aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. La deglución fetal, en el cual el feto al día va a deglutir aproximadamente 750 centímetros cúbicos. El líquido pulmonar, el cual se va a producir aproximadamente 350 centímetros cúbicos al día. El flujo intramembranoso, es decir, el flujo que ocurre a través de los vasos de la cara fetal de la placenta, la cual me va a producir una reabsorción de líquido amniótico en 400 centímetros cúbicos. El flujo transmembranoso, que se va a producir a través del amnios, pero que solamente va a producir una reabsorción mínima, ¿no? Que aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Si retrocedemos, podemos ver que básicamente el sistema urinario va a ser el responsable de la producción de líquido amniótico. ¿Ya? En segundo lugar, el sistema respiratorio. Por el contrario, el tracto digestivo juega un papel importante en la reabsorción del líquido amniótico. Y el flujo intramembranoso que va a ocurrir en esta parte de la placenta, en la cara fetal de la placenta, va a jugar un papel muy importante en la regulación del volumen del líquido amniótico. Entonces, a partir de este gráfico, si ocurre alguna alteración, ya sea en el sistema respiratorio, ya sea en el sistema digestivo o en el sistema urinario del feto, esto va a repercutir en la alteración del volumen del líquido amniótico. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a partir de eso se van a poder comprender el resto de causas que van a intervenir. En este gráfico podemos ver cómo el líquido amniótico va a ir variando su volumen de acuerdo a la edad gestacional. Como pueden ver, aproximadamente a las 34 semanas es cuando se alcanza el máximo volumen de líquido amniótico. Y a partir de entonces comienza a disminuir. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de las características y la composición del líquido amniótico, podemos mencionar, ¿ya?, que el líquido amniótico es un líquido claro, ligeramente opaco, blanquecino, grisáceo o ámbar. Esta coloración va a ir variando de acuerdo a la edad gestacional. En gestaciones prematuras, el líquido es muy claro, prácticamente transparente. Mientras que en una gestación a término es un líquido un poco blanquecino, grumoso, y en una gestación post-término, pasadas las 41 o 42 semanas, la coloración del líquido va a cambiar a una coloración ligeramente amarillenta. El pH del líquido amniótico es un pH alcalino, 7.4, va a tener una densidad de 1007 y va a ser ligeramente hipoosmolar. Otra de las características clínicas del líquido amniótico es su olor. Va a tener un olor a hipoclorito, a lejía o a semen. ¿Ya? Eso hay que tener presentes. Dentro de la composición del líquido amniótico, básicamente en el 98 a 99% es agua. Y el 1 al 2% restante va a estar constituido por proteínas, por lípidos, por carbohidratos, enzimas, hormonas, vitaminas, células y ciertos minerales, ¿no?, como fierro, zinc, manganeso, calcio, sodio y cloro. Cada una de estas sustancias va a tener un papel importante dentro de la composición del líquido amniótico. Por ejemplo, los lípidos
¿Ya? Los fosfolípidos específicamente son los que van a alcanzar su máxima concentración entre las 32, 34 semanas en adelante. Y eso nos sirve a nosotros para evaluar, según el test de Clemens, si es que el feto o si es que el sistema respiratorio ya está maduro. Lo mismo con las células. El origen de las células básicamente va a ser la descamación de las células de la piel del feto, ¿ya? Y hay unas células que con unas tinciones especiales van a adquirir una coloración naranja, por eso se le llama las células naranja, y estas células, dependiendo de su concentración, nos va a permitir determinar si es que el feto ya alcanzó una maduración pulmonar. ¿Ya? En lo que respecta a hormonas, por ejemplo, hay N hormonas. ¿Ya? Es un montón de hormonas que se van a encontrar dentro del líquido amniótico. Y así, lo mismo con enzimas, proteínas, vitaminas, inclusive. Algo muy importante a tener en cuenta es la valoración del líquido amniótico. Para nosotros poder valorar el líquido amniótico, básicamente realizamos una valoración ecográfica, ¿ya? Pero existen varias formas de valorarlo. Una forma es una valoración cuantitativa, ya que eso básicamente se hace en estudios de laboratorio. Una de ellas es la técnica de dilución con colorantes, ¿ya? La otra es el uso de isótopos radiactivos. Una medición directa, realizando una histerotomía, ya que eso se puede hacer en casos actualmente de cirugía fetal. Asimismo, existe una valoración subjetiva, que es lo que al ojo, en términos sencillos, nosotros vemos durante la realización de una ecografía. Básicamente existe esta clasificación. Líquido amniótico ausente, si es que no vemos nada de líquido. Líquido amniótico disminuido. Líquido amniótico adecuado y líquido amniótico aumentado. El detalle es que es una valoración subjetiva. Por otro lado, tenemos la valoración semi-cuantitativa. Entre ellos tenemos el índice de líquido amniótico y el pozo vertical mayor. ¿En qué consiste el índice de líquido amniótico? Esto es una valoración ecográfica en la cual se divide el abdomen de la gestante, ¿ya?, en dos líneas perpendiculares que se cruzan a nivel del ombligo, ¿ya? Entonces, el abdomen de la gestante va a estar dividido en 4 cuadrantes. Y con el transductor ecográfico vamos a medir la cantidad de líquido que existe en cada cuadrante, ¿no? Por ejemplo, acá en el gráfico vemos que en este cuadrante se traza una línea vertical, lo mismo en este cuadrante y en este cuarto cuadrante. La suma de cada cuadrante me va a dar el volumen total de líquido amniótico. En este caso, sale de 15.12 centímetros de líquido amniótico. Tenga presentes centímetros, ¿ya? No es centímetros cúbicos, solamente es centímetros. Por el otro lado, tenemos la otra valoración ecográfica, midiendo solamente el pozo vertical mayor. ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza esto? Se hace un barrido ecográfico por todo el abdomen de la paciente y se mide el pozo donde existe la mayor cantidad de líquido, ¿ya? En este caso, la medición sale 3.9 centímetros, ¿ya? No olvidar que las mediciones del
índice de líquido amniótico o ILA o del pozo vertical mayor se reportan en centímetros. Puede ser milímetros o en centímetros, pero no en centímetros cúbicos. Ahora, cuando nosotros trabajamos ecográficamente midiendo el líquido amniótico, ya trabajamos con curvas. ¿Ya? En este gráfico podemos ver la representación del índice de líquido amniótico. ¿Ya? La curva inferior de color azul representa el percentil 5, la curva roja el percentil 50 y la curva verde el percentil 95. ¿Ya? Entonces, acá también podemos ver que el líquido amniótico se incrementa, alcanza su máximo pico aproximadamente a las 34 semanas y de ahí comienza a descender. Lo mismo ocurre cuando trabajamos o medimos el pozo vertical mayor. ¿Ya? Acá lo mismo, vemos que aproximadamente a las 34 semanas se alcanza la medición máxima y de ahí comienza a disminuir. Ahora comencemos a desarrollar sobre oligohidramnios. Etimológicamente, oligo significa poco, hidramnios, líquido. ¿Ya? La traducción contextual sería poco líquido o líquido disminuido. Hay que tener en cuenta que el oligohidramnios me va a complicar del 0,5 al 8% de las gestaciones. ¿Y cuál es la importancia de conocer sobre el oligohidramnios? Es que me va a incrementar la morbimortalidad fetal, neonatal y materna. ¿Cómo yo voy a diagnosticar oligohidramnios? ¿Ya? El diagnóstico del oligohidramnios es un diagnóstico ecográfico. ¿Ya? Clínicamente, ¿yo puedo sospechar de oligohidramnios? Sí. ¿Cuándo? Cuando la altura uterina no corresponde a la edad gestacional. Está mucho más pequeña que la altura uterina esperada para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de oligoamnios, hay varias formas de diagnosticar. ¿Ya? Uno es con el índice de líquido amniótico, cuando se encuentra por debajo de 5 centímetros. ¿Ya? Lo otro es el pozo vertical mayor, cuando se encuentra por debajo de los 2 centímetros. ¿Ya? O cuando se hace una medición del volumen del líquido amniótico, cuando se encuentra por debajo del percentil 3 o percentil 5 para la edad gestacional. Se ha hecho estudios para comparar cuál es mejor. Si es mejor medir el ILA o mejor medir el pozo vertical mayor. ¿Ya? Se ha visto que cuando se mide el ILA, ¿ya? Esta medición me va a incrementar el diagnóstico de oligohidramnios. ¿Ya? O sea que me va a haber un sobrediagnóstico. ¿Ya? Fíjense que acá va a tener un riesgo relativo de 2,33. Entonces, si yo hago un sobrediagnóstico de oligohidramnios, ¿ya? Esto me va a obligar a tomar ciertas medidas, ciertas intervenciones. Una de ellas va a ser que me va a incrementar el riesgo de inducción del parto. ¿Ya? Fíjense, es un riesgo relativo de 2,10. ¿Ya? No olvidar que si yo induzco el parto, no todas las inducciones van a terminar en un parto vaginal. Por lo tanto, me va a incrementar el riesgo de cesáreas. ¿Ya? Un riesgo relativo de 1,45. Pero se ha visto que no existen diferencias en resultados adversos perinatales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que han concluido los estudios cuando han comparado
la medición del ILA versus el pozo vertical mayor. En este gráfico se puede observar, ¿ya? O mejor dicho, es difícil observar al feto, ¿ya? Acá vemos la placenta, ¿ya? Acá vemos la vejiga, acá vemos el cordón umbilical y en la parte inferior un pequeño pocito de líquido amniótico, ¿no? De 1.4. Entonces, un problema de evaluar a un feto con oligohidramnio severo es que si hay poco líquido, me va a dificultar evaluar correctamente al feto. Eso es el inconveniente de evaluar ecográficamente a fetitos con oligohidramnio severo. Asimismo, se ha visto una fuerte asociación entre oligohidramnios, ¿ya? Entre oligohidramnios y restricción del crecimiento intrauterino en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son las gestantes de alto riesgo? Son pacientes hipertensas crónicas, ¿ya? Pacientes con preeclampsia, ¿ya? Pero también se ha visto una fuerte asociación entre restricción del crecimiento intrauterino y en gestantes de bajo riesgo, ¿ya? Un OR de 2,34. Asimismo, se ha visto una alta mortalidad perinatal en gestantes de alto riesgo y fíjense, un OR de 11,54 y una muerte neonatal incrementada con un OR de 8,72. Entonces, fíjense, en general, si estamos frente a una gestación con oligohidramnios, la mortalidad perinatal se va a incrementar grandemente, ya un OR de 11,5. Asimismo, alto riesgo para muerte neonatal. Por otro lado, se habla de oligohidramnios aislado, ¿ya? Usualmente este término se utiliza en gestaciones a términos. Son gestantes que no tienen una causa aparente que explique la presencia del oligohidramnio. Se ha descartado causas maternas y causas fetales que hayan producido el oligohidramnios, ¿ya? Y se ha visto que cuando nosotros o cuando se diagnostica oligohidramnios aislado, ¿ya? Esto me va a incrementar el riesgo para inducción de parto, ¿ya? Un OR de 7,5. Me va a incrementar el riesgo para cesáreas, un OR de 2,7. Me va a incrementar el riesgo de aspiración meconial, un riesgo relativo de 2,83. Va a haber mayor riesgo para que el feto nazca con puntajes de Apgar bajo, un UR de 2,01, y mayor riesgo para que el neonato sea admitido a una UCI de cuidados neonatales con un OR de 1,47. ¿Ya? En general, oligohidramnios me va a incrementar riesgo para inducción de parto, para la realización de cesáreas y la mortalidad perinatal y neonatal. Eso hay que tenerlo en cuenta. En esta tabla podemos ver las causas más frecuentes de oligohidramnios, ¿ya? Dentro de las causas fetales, en primer lugar, tenemos la rotura prematura de membranas, ¿ya? Cuando yo voy a evaluar a una gestante por oligohidramnios, yo tengo que realizarme una pregunta muy importante. Tengo que preguntarme a mí mismo si este oligoamnios
es por pérdida de líquido o por falta de producción de líquido, ¿ya? Si es por pérdida de líquido, estamos frente a una rotura prematura de membranas, ¿ya? Si es por falta en la producción de líquido, se complica más el caso. Y en ese caso, tengo que evaluar si estamos frente a una restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? A una gestación post-término, ¿ya? Descartar que el feto tenga malformaciones congénitas, llámese agenesia renal bilateral, riñones displásticos multiquísticos, defectos postrenales fetales, válvulas uretrales posteriores, atresia uretral, estenosis uretral, ¿ya? Fíjense, básicamente el sistema urinario, problemas en el sistema urinario es una causa importante de oligohidramnios, de causa fetal. Asimismo, anomalías cromosómicas, óbito fetal, ¿ya? Y en gestaciones múltiples, siempre evaluar el síndrome de transfusión feto-feto o feto-fetal. Como causas maternas de oligohidramnios, ¿ya? Vamos a tener la insuficiencia placentaria, hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes y ciertos medicamentos, ¿ya? Los IECAS, AINES y abuso materno de cocaínas. En esta figura podemos ver un caso de restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios severo, ¿ya? Y en la parte inferior vemos la flujometría Doppler de la arteria umbilical, en la cual observamos una inversión de la diástole de la arteria umbilical, ¿no? En el siguiente gráfico vemos un feto con megavejiga, ¿no? Entonces acá vemos la vejiga completamente distendida, y en este caso secundario a válvulas uretrales, ¿no? Y esta parte de acá vemos muy poco líquido amniótico. En la figura 11 es un corte transversal del abdomen fetal, en la cual podemos ver riñones poliquísticos, ¿ya? Ambos riñones están poliquísticos. Y en la figura 12 vemos la ausencia de riñones. Esto es la flujometría Doppler, ¿ya? En un feto normal, a este nivel, se verían el origen de las arterias renales, cosa que no se ve. Entonces, con eso se diagnostica agenesia renal. ¿Cuál va a ser el manejo de pacientes con oligohidramnios? ¿Ya? Va a depender de la causa que me esté produciendo el oligohidramnios. ¿Ya? Si estamos frente a malformaciones fetales, realmente muy poco se puede hacer para con el feto, ¿ya? Si estamos frente a oligohidramnios por secundaria rotura prematura de membranas, ¿ya? Si estamos frente a una gestación a término, se puede hacer amniinfusión y culminar gestación, ¿ya? Si estamos en una gestación pretérmino, ¿ya? Esperar a maduración pulmonar fetal, antibióticos, esperar que el feto llegue a las 32, máximo 34 semanas y culminar gestación. ¿Ya? Si estamos frente a una gestante con preeclampsia severa, ¿ya? Restricción del crecimiento intrauterino y oligohidramnio severo, culminar gestación. No se espera más. Entonces, el manejo de gestaciones con oligohidramnios va a depender
de la causa que la esté produciendo. Si son causas fetales secundarias a malformaciones, realmente se hace muy poco. ¿Ya? Por el contrario, si es secundaria a causas maternas, se culmina la gestación, como en el ejemplo de gestantes con preeclampsia severa. A continuación, continuamos con polidramnios. Polidramnios, al contrario de oligodramnios, significa bastante líquido. ¿Ya? Poli, mucho, bastante, y dramnios, líquido. Su prevalencia va del 0,2 al 1,6%. Lo mismo, el diagnóstico es ecográfico. ¿Ya? Cuando el líquido amniótico está por encima del percentil 95 o 97.5 para edad gestacional, el índice de líquido amniótico mayor o igual a 25 centímetros, el pozo vertical mayor a 8 centímetros. Clínicamente, cuando yo podría sospechar de oligodramnios, cuando la altura uterina es más grande para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos a una gestante con polidramnios, debemos tener en cuenta la causa subyacente, el riesgo de parto pretérmino, las distocias de presentación, hemorragias postparto y sintomatología materna. Lo bueno, entre comillas, del polidramnios es que en el 50-68% de los casos de polidramnios estamos frente a un polidramnios idiopático. ¿Qué significa un polidramnios idiopático? Significa que solamente el volumen del líquido amniótico está aumentado y que el feto no tiene ninguna malformación que me explique la presencia del polidramnios. En la figura 13 podemos ver la medición del índice de líquido amniótico, ¿ya? En un caso de polidramnios. Fíjense, el ILA, el índice de líquido amniótico, es de 30,9 centímetros. ¿Ya? Está completamente incrementado. Dentro de las causas de polidramnios se divide en dos grupos. Uno, por producción excesiva de líquido amniótico, y el otro por recambio disminuido de líquido amniótico. ¿Ya? Dentro de la producción excesiva de líquido amniótico tenemos cuando existe un gasto cardíaco fetal incrementado o poliuria. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en diabetes materna no controlada, en síndrome de transfusión feto-feto, en macrosomía fetal, en hidrops fetalis, en anemia fetal, tumores fetales, tumores placentarios, malformaciones cardíacas y anencefalia. Otra causa de producción excesiva de líquido amniótico es la diarrea fetal, ¿ya? Y se describe diarrea congénita por alteraciones en el sodio y en el cloro. ¿Ya? Otra causa de producción excesiva de líquido amniótico es secundario a trasudado fetal incrementado. Y esto lo vemos en anencefalia, espina bífida, ¿ya? En trastornos o en defectos del tubo neural. Por el contrario, las causas de polidramnio debido a un recambio disminuido de líquido amniótico, ¿ya? Tenemos cuando existe una declusión disminuida. ¿Ya? Esto en casos de anencefalia, en atrofia de la sustancia blanca, en trisomías. ¿Ya? Asimismo, tenemos las disfunciones craneofaciales y obstrucción. ¿Ya? Dentro de ellas tenemos el teratoma faríngeo, fisura falatina, la atresia de Coanas, bocio fetal. Secundarias a obstrucción gastrointestinal, tenemos la fístula traqueoesofágica, la atresia duodenal, vólvulos, gastrosquisis, onfalocele, ano hiperforado y
por compresión gastrointestinal externa, tenemos a la hernia diafragmática y a riñones multidisplásicos gigantes. Y las siguientes figuras, ¿ya? Por ejemplo, en la figura 14 vemos el signo de la doble burbuja. ¿Ya? Esto es un corte transversal del abdomen fetal en el cual vemos la doble burbuja. ¿Ya? Y usualmente el signo de la doble burbuja lo vemos en casos de atresia duodenal. En la figura 15, por el contrario, no vemos cámara gástrica. ¿Ya? No hay cámara gástrica. ¿Ya? Y cuando tenemos pacientes con polidramnios y no observamos cámara gástrica ecográficamente, entonces estamos frente a una atresia esofágica. En la figura 16, ¿ya? Esta imagen bien redondeada de acá es un coriangioma. Los coriangiomas son tumores placentarios, ya que van a estar asociados a polidramnios. ¿Ya? Acá podemos ver un pozo incrementado de líquido amniótico. En la figura 17, ¿ya? Donde está la letra B, vemos a un feto stacked, ¿ya? O traducido al castellano sería fijado o fijo. Es un feto que está fijado, ¿ya? A la pared uterina, ¿ya? Y esto ocurre en casos de síndrome de transfusión feto-feto. Por el contrario, la letra A me muestra todo el líquido amniótico que se encuentra en el feto receptor, mientras que el feto donador, el feto B, está con un oligohidramnios severo. Acá no se distingue bien dónde está el feto. En la figura 18 vemos a un feto con una anencefalia, ¿no? Que es otra causa de polidramnios. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del polidramnios? Uno, vamos a estar frente a una gestante con una altura uterina muy grande, ¿no? Por encima del percentil 90 para edad gestacional. Una gestante que me va a presentar disconfort abdominal, que va a referir tensión abdominal, ¿ya? Que va a referir contracciones uterinas, disnea materna, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento para pacientes con polidramnios? ¿Ya? Si se diagnostica polidramnios, ¿ya? En primer lugar se tiene que transferir a un centro de mayor capacidad resolutiva, ¿ya? Plantear amniorreducción. La amniorreducción es la aspiración del líquido amniótico, evacuar líquido amniótico para disminuir las molestias maternas. Y asimismo también se puede hacer uso de indometacina, ¿no? La indometacina va a disminuir el flujo a nivel renal y por lo tanto la producción de orina del feto va a estar disminuida. Acá pueden, los alumnos que estén interesados se pueden contactar conmigo para compartirles algunos libros que se han revisado para la presentación de la siguiente, para la preparación de la presentación. Ok, muchachos, si tuvieran alguna pregunta. Los que deseen pueden realizar sus preguntas activando el micro o a través del chat de la plataforma. O caso contrario, podríamos pasar a resolver los casos clínicos.
Claro, hay una pregunta, doctor. A Dice, ver. buenas noches, doctor. ¿Podría Ujú. comentarnos sobre la hidratación materna como manejo de oligohidramnios? Ya. ¿Se recuerdan que al principio dentro de las fuentes de líquido amniótico hablábamos de esto, del flujo intramembranoso? ¿Ya? Cuando se hidrata a las pacientes con oligohidramnios, ¿ya? Se ha visto que existe un incremento de líquido amniótico, ¿ya? Y eso se explica por este mecanismo, ¿ya? Por el flujo intramembranoso. ¿En qué consiste eso? Al hidratar a la paciente por vía endovenosa, especialmente se incrementa el volumen intravascular y este volumen intravascular va a producir que pase líquidos, entre comillas, de la cara, de los vasos de la cara fetal de la placenta hacia el líquido amniótico, ¿no? Eso. La siguiente pregunta es, ¿qué es el síndrome de Potter? Esa es una pregunta que siempre se hace. El síndrome de Potter o secuencia de Potter, ya se habla cuando estamos frente a oligohidramios severos en gestaciones tempranas. Al principio habíamos dicho que el líquido amniótico tiene una función protectora. Crea el líquido que está alrededor del feto, crea un espacio en el cual el feto va a poder moverse, va a poder estirarse. ¿Ya? Si estamos frente a oligohidramios severos en gestaciones tempranas, el feto va a estar comprimido, ¿no? Y al estar comprimido, el feto va a presentar hipoplasia pulmonar, va a presentar deformidades de las extremidades, ¿ya? Puede presentar deformidades del cráneo y va a presentar una piel arrugada, va a ser como un bebito viejo, como una momia, completamente flexionado. Hay que tener en cuenta que si estamos frente a oligohidramios severos en gestaciones tempranas, el riesgo de hipoplasia pulmonar se incrementa hasta un 80%. Eso hay que tenerlo en cuenta. La siguiente pregunta, ¿en qué dosis se prescribe la indometacina y por cuánto tiempo? Hay varios esquemas, ¿no? Eso. ¿Ya? Entonces, decirle una dosis exacta no sería lo adecuado, pero hay que, en varias esquemas, ¿ya? 25 miligramos al día por 5 días, luego se vuelve a cuantificar el volumen del líquido amniótico y se puede volver a repetir. Lo que hay que tener en cuenta es que si se utiliza indometacina pasadas las 32 semanas, existe el riesgo de cierre precoz del ductus arterioso, ¿no? Eso. La siguiente pregunta dice, ¿en qué caso se solicita el examen por máximo bolsillo vertical, teniendo en cuenta que ya se tenía el ILA? Es que son dos, el pozo vertical mayor y el índice de líquido amniótico, ya son dos formas de evaluar el líquido amniótico. Ya son formas semi-cuantitativas. ¿Ya? Cuando se evalúa, ya se ha visto que para diagnosticar mejor oligohidramios es más preciso el pozo vertical mayor. ¿Ya? Si se utiliza el índice de líquido amniótico, como lo vemos acá, me va a incrementar el riesgo me va a hacer un sobrediagnóstico de oligohidramios. ¿Ya? Ahora, el pozo vertical mayor se recomienda también utilizarlo cuando estamos frente a un embarazo gemelar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil medir el pozo vertical mayor en un
embarazo gemelar que medir el lila, ¿no? Los que han hecho ecografías, ahí uno se da cuenta que es mucho más fácil medir el pozo vertical mayor en embarazos dobles que medir el lila. Esos serían los usos del pozo vertical mayor. Siguiente pregunta, doctor. Dice, ¿hasta qué semana se recomienda la indometacina? 32 semanas, ya lo dije. Pasar las 32 semanas ya me produce efectos secundarios. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuándo se habla de un oligohidramnios leve, moderado y severo? Ya, eso va a depender de la clasificación que se utiliza, ¿verdad? En algunos textos se habla de oligohidramnios leve, cuando estamos de 5 a 8, moderado de 3 a 5, y severo de menos de 3 centímetros. Por el contrario, oligohidramnios, polidramnios leve de 25 a 30, moderado de 30 a 35 y severo mayor a 35. Siguiente pregunta. Dice, ¿desde qué semana se indicaría o sería recomendable la amniocentesis? Habría que aclarar términos, ¿ya? La amniocentesis en la obstetricia tiene varias aplicaciones. La principal aplicación es básicamente para el estudio genético del feto, ¿ya? Entre la semana 14 y 18. Yo asumo que es lo que está dirigida a la pregunta, para la evacuación del líquido amniótico en casos de polidramnios severos que producen sintomatología marcada en la paciente. Eso. Siguiente pregunta. Dice, doctor, buenas noches. ¿Cuándo se produce la embolia de líquido amniótico y cuál es el manejo? La embolia de líquido amniótico se ha visto que es más de polidramnios, ¿no? Cuando se produce una rotura líquido, ¿ya? ¿Qué síntomas va a presentar la paciente? Va a presentar desesperación, dificultad para respirar, ¿ya? Y a veces hay pacientes que van a requerir de soporte ventilatorio. Eso. Es una presentación rara, ¿ya? Nunca lo he visto, ¿ya? Solamente es lo que he leído en la literatura, ¿no? Siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. En caso de oligohidramnio severo, ¿es indicación para terminar el embarazo? A ver, ahí habría que individualizar el caso, ya sea, es lo que yo les digo a los residentes, alumnos internos, ¿ya? Para tomar decisiones para con la gestación, tengo que tomar en cuenta varios parámetros. En primer lugar, la edad gestacional, ¿ya? Si yo estoy frente a una gestación a término, ya por ejemplo acá, con RCU, ya con restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? Entonces yo ya sé que ese feto tiene alto riesgo de morbimortalidad, ¿ya? Hasta un OR de 11. Si estoy frente a una gestación a término, culmino gestación, ¿ya? La vía, ¿ya? Si es por vía vaginal o por cesárea, eso se toma realizando otras valoraciones inclusive, ¿ya? Por ejemplo, veamos este caso de acá. Estoy frente a un feto con restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? ¿Ya? Oligohidramnio severo,
la mamá está con preeclampsia severa, ¿ya? Y estoy con una gestación de 32 semanas. ¿Ya? Si es preeclampsia severa, lo que hago es culminar gestación. ¿Ya? El mismo caso, gestante con preeclampsia severa, recibo oligohidrama severo, pero estoy con una gestación de más semanas, 37 semanas o más, lo mismo culmino gestación. Eso. ¿Ya? Ahora, si estoy frente a un feto, a una gestación de 25 semanas con oligohidrama severo y tengo vamos a suponer este caso de acá, una agenesia renal, no tiene sentido que esa gestación llegue a término, ¿no? Entonces ahí se culmina la gestación. O sea, la decisión de culminar gestación por oligohidramios va a depender de la causa de fondo, ya sea fetal o materna. Eso. Siguiente pregunta, doctor. Dice, ¿cuál es la causa más común de oligohidramnios y a partir de qué semana de gestación se relaciona con la altura uterina? Entonces, veamos. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Clínicamente se ha visto que entre la semana 20 y la semana 30, el tamaño de la altura uterina, ¿ya?, va a corresponder con la edad gestacional. ¿Qué significa eso? Si estoy frente a una gestación de 25 semanas, la altura uterina va a ser aproximadamente 25 centímetros. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de oligohidramnios? Primero, como lo mencioné anteriormente, si yo estoy frente a oligohidramnios, ¿ya?, yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Es un oligohidramnios por pérdida de líquido o por falta de producción de líquido? ¿Ya? Si es por pérdida de líquido, estoy frente a rotura prematura de membranas. ¿Ya? Caso contrario, si es por falta de producción de líquido, yo tengo que evaluar todos estos factores. ¿Ya? Fíjense, son varios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de oligohidramnios? Va a depender. ¿Ya? Rotura prematura de membranas a la cabeza, si es un oligohidramnio secundario a la pérdida de líquido. ¿Ya? Y todas estas causas secundarias a la falta de producción de líquido. ¿Algo más? Ya no hay más preguntas, doctor. Podríamos pasar a la discusión del caso clínico. Ok. A los asistentes les invito a la resolución y discusión del caso clínico. Para ello pueden activar sus micros o de lo contrario participar a través del chat de la plataforma. Están viendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Caso clínico número 1. ¿Ya? Es una gestante de 26 años que acude a la consulta el día de hoy porque sus familiares le dijeron que su barriga es muy pequeña para el tiempo de gestación. Debido a la pandemia del COVID-19, no se realizó ningún control prenatal. ¿Ya? Fíjense, ¿eh?, lo que acabo de poner al final. ¿Ya? Lo que se ha podido observar tanto en el Hospital El Carmen y en mi consultorio es que muchas pacientes están acudiendo tardíamente a sus controles prenatales, básicamente como consecuencia del temor de contagiarse con el COVID-19. ¿Ya? ¿Cuáles son datos de interés? Es una gesta 2 para 0020. Esto hay que recordar. El primer 0 o el primer dígito de acá significa recién nacidos a término. El segundo
dígito se refiere a recién nacidos pretérminos, ambos vivos. El tercer dígito se refiere a abortos. Y el último dígito se refiere a gestaciones que viven, ¿no? La fecha de última regla, el 10 de diciembre del 2019, perdón, acá ha habido un error, ¿ya? Una altura uterina de 25 centímetros y latidos cardíacos fetales de 136 latidos por minuto, ¿no? Preguntas. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Alguien quiere participar? Doctor, ¿puede ver el chat de la plataforma? Ahí están respondiendo. A ver, veamos. Ya. A ver. Ya. Ivonne Flores nos dice sospecha, oligodramnios, pequeño paraje gestacional. Ilen pone gestante de 32 semanas por fecha de última regla, oligodramnios, descartar RCU. María José pone RCU. Ok, ustedes están enfocados, como se dice, ¿no? Entonces, a ver, veamos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Entonces, si yo estoy frente a una gestante cuya altura uterina no corresponde a su edad gestacional, entonces yo tengo que preguntarme lo siguiente. En primer lugar, tengo que cerciorarme si la fecha de última regla de la paciente es una fecha de última menstruación confiable. ¿Ya? Del 10 de diciembre del 2019 para el día de hoy son aproximadamente 32 semanas. Ya la altura uterina debería estar entre 29, 30, 31 centímetros. ¿Ya? Pero estamos frente a una altura uterina de 25 centímetros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es importante determinar bien la fecha de última menstruación. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios para hablar de una fecha de última menstruación confiable? Son los siguientes. Que la fecha de última menstruación tenga características de una menstruación normal. ¿Ya? Eso. Segundo, que los últimos 6 ciclos menstruales de la paciente hayan sido ciclos regulares. Tercero, que la paciente no me haya tomado ningún método anticonceptivo. ¿Ya? De esa manera yo puedo estar más seguro si es que estamos frente a una fecha de última menstruación confiable. ¿Ya? Pero como dice acá, esta paciente no se realizó ningún control prenatal. ¿Ya? Entonces, diferente sería si es que esta paciente se hubiera hecho una ecografía en el primer trimestre, ¿no? ¿Ya? Una ecografía en el primer trimestre me ayuda mucho para determinar con mayor precisión la edad gestacional actual del feto. ¿Por qué? Porque la variación va a ser solamente de 1 a 3 días respecto a la fecha de última menstruación. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Segunda pregunta. ¿Qué preguntas adicionales realizaría la paciente? Eso ya me parece que ya lo respondí. O sea, evaluar esto, ¿no? La fecha de la última menstruación, ver si esa última fecha de última regla es una fecha confiable. La tercera pregunta, ¿qué información adicional buscaría en el examen clínico? ¿Ya? Ya, presencia de hidrorrea, me pone Ariana.
¿Ya? Pérdida de líquido, dice mi tocayo. Ver si hay pérdida de líquido a la especuloscopía. Claro. Ujú. Ah, Lizeth Arias hace una buena pregunta. ¿No? Importaría preguntar cuál fue el motivo de las dos pérdidas. Interesante. Ujú. Entonces, entonces, si yo estoy frente a una gestante que, como el caso clínico, tiene 32 semanas por fecha de última menstruación, pero tiene una altura uterina de 25 centímetros, ¿ya? No hay una concordancia, hay una discordancia. ¿Ya? Entonces, lo primero, cuando diagnosticamos, ¿ya? Siempre se comienza por lo más frecuente. ¿Ya? ¿Cuál es lo más frecuente? La pérdida de líquido amniótico. ¿Ya? Entonces, a la paciente le preguntaría si ha perdido líquido o no. ¿Ya? Segundo, tendría que realizar una especuloscopía para poder visualizar si es que existe pérdida de líquido o no. ¿Ya? Eso. ¿Qué, qué otra información adicional buscaría yo en el examen clínico? ¿Ya? Tomaría presión arterial para ver si estamos frente a una probable preeclampsia. ¿Ya? La pregunta que hace Lizeth Arias, ¿no? ¿Importaría preguntar cuál fue el motivo de las dos pérdidas? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Una causa de abortos recurrentes es el síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? Y el síndrome antifosfolipídico está asociado tanto a preeclampsias severas, ¿ya? A restricción del crecimiento intrauterino y a oligohidramnios. Entonces, la pregunta que hace Lisette es muy importante. La cuarta pregunta, ¿qué exámenes auxiliares solicitaría? ¿Qué examen auxiliar me ayudaría a aclarar el diagnóstico? ¿Ya? Yvonne dice una ecografía, Janina ecografía Doppler, Lisette ecografía Doppler, Ariana el test de lecho. Claro, ¿ya? Entonces, si realizo una especuloscopía, le voy a pujar a la paciente y no veo que haya pérdida de líquido o hay muy poquito, pediría un test de lecho, ¿no? Si eso me sale positivo, estaríamos frente a una rotura prematura de membranas, ¿no? El siguiente paso a pedir es una ecografía convencional, ¿ya? Y una ecografía convencional me va a permitir básicamente valorar la cantidad de líquido amniótico, ¿ya? Y asimismo me ayudaría a ver si estamos frente a una malformación fetal, ¿ya? La ecografía Doppler es una prueba complementaria que me va a ayudar mucho para definir la restricción de crecimiento intrauterino, ¿ya? Y el grado de compromiso del feto, ¿ya? La ecografía Doppler también me va a permitir valorar si es que mi feto tiene riñones o no, como acá. Esto es una flujometría Doppler. Acá me está dibujando la aorta abdominal, pero no me dibuja o no me pinta las arterias renales. Con esto yo hago diagnóstico de agenesia renal.
Acá, la flujometría Doppler ya me está mostrando una inversión de flujo, ya una diástole invertida en la arteria umbilical. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, desde el lecho. En segundo lugar, una ecografía convencional. En tercer lugar, una ecografía Doppler. 5. ¿Cuál sería su manejo? Ricaldi pone en base a la causa de los diagramas evaluar si se culmina gestación o no. Claro. Ya, si estoy frente a un feto con agenesia renal, no tiene sentido que esa gestación culmine. ¿Ya? Usualmente los oligohidramnios secundarios a problemas renales, el pronóstico es muy malo, ¿ya? Para el feto. No tiene sentido que esa gestación llegue a término. Janina Aliaga me pone hidratación. Ya, eso es parte del manejo, ¿ya? Básicamente, pero secundario a oligodramnio, secundario a rotura prematura de membranas, ¿ya? Eso. Al final se va a tener que culminar gestación. ¿En qué momento? Eso ya se define con evaluaciones complementarias y dependiendo de la capacidad resolutiva donde uno se encuentra, ¿no? Si uno está en su centro o puesto de salud, va a tener que referirlo a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Pasemos al segundo caso. En el primer caso hemos visto sobre oligohidramnios y en el segundo caso va a tratar sobre un probable polidramnios. Gestante de 34 años acude al servicio de emergencia esta madrugada por presentar un aumento rápido, notar un aumento rápido del tamaño de su barriga desde hace una semana, lo cual le dificulta la deambulación y el decúbito dorsal. Asimismo, por temor a contagiarse con el SARS-CoV-2, no acude ningún control prenatal. Eso es lo que estoy poniendo, es cierto, muchachos, ¿eh? Muchas pacientes están acudiendo al hospital sin ningún control prenatal. Datos: gesta 0 para 0, fecha de última menstruación 25 de diciembre del 2019, altura uterina 37 centímetros, latidos cardíacos fetales 142. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Ok. Lisette dice descartar polidramnios, obvio, macrosomía fetal, gestación múltiple, obesidad materna. ¿Ya? Janina, macrosomía fetal, descartar polidramnios. Ivonne Flores, descartar polidramnios, enfermedad trofoblástica gestacional. Sí, puede ser. Ilen, gestante de 30 semanas, polidramnios. Dora, descartar polidramnios. Yudimar, polidramnios. Stephanie, descartar diabetes gestacional. ¿Ya? Ok, entonces, cuando estamos frente a una altura uterina más grande de lo esperado, tenemos que descartar todo lo que han mencionado. ¿Ya? Primero, en primer lugar, tengo que ver el biotipo de la gestante, si es una paciente obesa o no. ¿Ya? Hace poco más de 3 semanas en mi hospital evaluaron a una gestante con obesidad mórbida, diabética, con una altura de casi 40 centímetros, 42 centímetros.
¿ya? Su bebito pesó 5,900. ¿Ya? Fue un bebote, fue el bebé más grande que yo he visto hasta el momento. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que evaluar. En segundo lugar, se tiene que evaluar si estamos frente a una gestación múltiple o no. ¿Ya? Macrosomía fetal. ¿Ya? Enfermedad trofoblástica gestacional, sí, también, pero es menos frecuente. ¿Ya? Les vuelvo a decir, siempre que vayamos a hacer diagnósticos, siempre comenzar con las causas más frecuentes. ¿Ya? Como alumnos, usualmente pensamos al revés. Siempre pensamos por lo menos frecuentes y obviamos lo más frecuentes. ¿Ya? Pero eso se tiene que cambiar. Siempre se tiene que tomar en cuenta la causa más frecuente. Pregunta 2. ¿Qué preguntas adicionales realizaría la paciente? Preguntas adicionales. Preguntar si es que la paciente, por ejemplo, es diabética, ¿no? Ya, eso. Segundo, preguntar si es que la paciente ha tenido gestaciones previas con y cuál ha sido el ponderado de sus fetos, de sus recién nacidos, ¿no? Eso. Tercero, ¿qué información adicional buscaría en el examen clínico? ¿Mm? Información adicional se buscaría en el examen clínico, ver si estamos frente a una gestante con obesidad, ¿ya? Ver si estamos frente a una paciente diabética, ¿ya? ¿Qué exámenes auxiliares solicitaría? En principio, una ecografía. ¿Ya? La ecografía me va a permitir evaluar la gestación y me va a permitir definir frente a qué caso estamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, por la sintomatología clínica, estaríamos frente a un caso de un polidrapnios. ¿Ya? La ecografía me permitiría definir si es un polidrapnios o no. En segundo lugar, me permitiría evaluar el feto. ¿Ya? Si evaluamos el feto y no encontramos malformación fetal, estaríamos frente a un a un polidrapnios idiopático. ¿Ya? No olvidarse que hasta el 68% de los polidrapnios son polidrapnios idiopáticos, afortunadamente. ¿Cuál sería el manejo? ¿Ya? En esta paciente, si ya que presenta dificultad para la deambulación y el decúbito dorsal, ya se estaría indicando una amniorreducción, ¿no? Una evacuación de líquido amniótico para mejorar la sintomatología clínica materna, ¿no? Y esa evacuación de líquido amniótico sería de manera periódica.
hasta que la gestación llegue a las 32, 34 semanas, ¿no? Y a culminar la gestación. ¿Algo más, muchachos? ¿Aló? ¿Han respondido más, doctor? ¿Puede bajar el chat? Ah, Ahí hay más respuestas. no lo había visto. A ver. Stephanie Palomino, descartar diabetes gestacional, liste antecedentes maternos de embarazo múltiple, obvio. Ver si la fecha de última regla también es confiable, o sea, eso en principio, ¿no? A evaluar la frecuencia respiratoria, ¿no? Si estamos frente a una gestante con un abdomen grande, distendido, disnea, lo más probable es que esté frente a polidramnios y ahora con la pandemia, frente a un probable COVID también, ¿no? Janina, evaluar el peso de la paciente, obvio, para ver el índice de masa corporal. ¿Ya? Consultar sobre movimientos fetales por posible malformación del sistema nervioso central. Sí. Los fetitos con defectos del tubo neural presentan movimientos. ¿Eh? Jefferson busca de signo de resistencia a la insulina, ¿no? La cantosis nigricans. Stephanie, glucosa sérica, test de tolerancia a la glucosa, obvio, esos son exámenes complementarios que se deberían solicitar. Uh-huh. Ok, me parece que había una serie de preguntas. ¿Se va a resolver eso o bien no? Sí, doctor. Son unas preguntas tipo ENAM. Ya. Son 6 preguntas. Pasamos a resolverlas. Invito también a los asistentes a la participación para la resolución de las preguntas. Ok, entonces veamos. Primera pregunta. La atresia de esófago está asociado a alternativa A, síndrome de la sirena, B, labio leporino, C, quiste de colédoco, D, oligohidramnios, E, polidramnios. Eso está fácil. A ver, Stephanie, polidramnios. Está bien. Jonathan Mejía. Entonces, fíjense. Problemas de la deglución. ¿Ya? En este caso, los problemas de obstrucción del tracto digestivo, como la atresia esofágica, ¿ya? Van a impedir que haya una reabsorción del líquido amniótico. Por lo tanto, va a estar aumentando y me va a producir un polidramnios. ¿Ya? Eso. Dos, ¿cuál es el tratamiento para el polidramnios? A, régimen hiposódico. B, reposo. C, diuréticos. D, amniocentesis evacuatoria. ¿Ya? Más indometacina y ninguna de las anteriores. Eso, están veloces. Está bien, la D. ¿Ya? Eso. Amniocentesis evacuatorias, ¿ya? Porque una es la amniocentesis diagnóstica, que ya lo mencioné, que eso se utiliza durante las primeras semanas de gestación para el diagnóstico de malformaciones fetales, ¿ya? Hay otra amniocentesis también diagnóstica que se realiza para realizar el test de Clemes, ya que me indica para ver si es que ya existe maduración fetal o no. Y la amniocentesis evacuatoria, ya para casos de polidramnios masivos, ¿no?
3. Cursan con oligohidramnios excepto diabetes materna, agenesia renal, riñones poliquísticos, obliteración uretral, síndrome de bridas amnióticas. Bastante interesante la pregunta. Claro, ya diabetes maternas, en la mayoría de los casos, me va a cursar con polidramnios, ¿ya? ¿Se recuerdan que hay una clasificación de diabetes materna, ¿no? A, B, C, D, E. ¿Ya? En los casos, en los últimos estadios, ¿ya? Va a haber una alteración en el flujo sanguíneo materno hacia el útero, y en esos casos, paradójicamente, podemos ver casos de RCU, ¿ya? Y oligohidramnios. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en la mayoría de los casos de diabetes materna vamos a encontrarnos frente a polidramnios. 4. Cursan con polidramnios excepto hidrops fetalis, sífilis congénita, atresia esofágica, riñones poliquísticos, lesiones hipofisiarias e hipotalámicas. Ok. ¿Ya? Entonces, una causa frecuente de oligohidramnios son las alteraciones en el sistema urinario. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pregunta 5. En una paciente embarazada de 28 semanas de gestación presenta oligoamnios diagnosticado ecográficamente. ¿Ya? Entonces no se olviden, el oligohidramnios, ¿ya? Al igual que el polihidramnios, el diagnóstico es ecográfico al final, al igual que el RCU. ¿Qué alteraciones fetales pueden estar relacionadas con la disminución del líquido amniótico? A. Fisura palatina. B. Onfalocele. C. Meroanencefalia. D. Agenesia renal. E. Atresia esofágica. Obvio, ¿no? Es la agenesia renal. ¿Ya? Para diagnosticar agenesia renal, no se olviden, muchachos, en casos de oligohidramnios, es con flujometría Doppler. ¿Ya? Eso. Porque cuando estamos frente a un caso de oligohidramnios, la ecografía convencional no nos va a permitir definir la presencia de los riñones. Lo que sí nos esclarece la agenesia renal es la flujometría Doppler. 6. Son funciones del amnios. A. Participa en el transporte de solutos y agua. D. Tiene actividad metabólica. C. Mantiene la homeostasia del líquido amniótico. D. Produce factores de crecimiento. E. Todas las anteriores. Ok. ¿Ya? Entonces, esa función que figura acá, con funciones del amnios, son todas las anteriores. Ya es importante, ya, pero eso básicamente ocurre en las primeras semanas de gestación, ¿ya? En gestaciones a término, la que juega un papel importante en mantener el equilibrio del líquido amniótico es esto, el flujo intramembranoso. ¿Ya? Fíjense, el flujo transmembranoso que ocurre a nivel del amnios en una gestación a término solamente es 10 mililitros al día. ¿Ya? Esto es mayor cuando la gestación es menor.
Ok, muchachos, agradecerles nuevamente por la invitación. Espero que les sea muy útiles a los que están interesados en una copia de la presentación y en la bibliografía utilizada. Se pueden contactar conmigo. Muchas gracias, doctor Carlos Beltrán Yaxa. Es un gran placer haber contado con su participación. Al nombre del comité organizador estamos bastante agradecidos por contribuir al bien de nuestra formación académica. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Ok, gracias. Hasta la próxima, muchachos. Al resto de los asistentes los invito a resolver el post-test. El link lo pueden encontrar en la plataforma. Ahora les voy a enviar mi correo ya para que se contacten. Ok, doctor. O te dicto, cjbeltrán, Ya. l, @gmail.com. Mejor les pongo ahí, cjbeltrán, l, @gmail.com. Ok, muchachos, hasta la próxima. Gracias. Gracias a usted, doctor.